que es nuestra clase, pues ya sus compañeros seguramente se irán sumando poco a poco. Y pues también si en algún caso pues tuvieron algún inconveniente, pues recuerden que la clase está siendo grabada para que ustedes lo informen y lo puedan pues también acceder a la información. Bienvenidas, bienvenidos, un gusto poderles saludar, tenerles nuevamente y vamos a seguir avanzando en este aprendizaje, ya que pues recuerden que cualquier mal se ataca con educación, definitivamente, y voy a seguir sosteniendo esto, ¿verdad? Porque es la realidad. Dentro de esto, entonces, vamos a platicar de hoy en cuanto a los presidentes que apoyaron la educación en Guatemala. Vamos a hacer un recorrido por lo que es la educación en Guatemala y poder entender por qué la situación educativa actual está como está, es decir, por qué hay ciertos deterioros en un sistema educativo que, dicho sea de paso, ya hace más de 50 años que se viene trabajando bajo el mismo sistema. Imagínense usted, 50 años en donde no ha habido mayor avance. Y vamos a entender el por qué, ¿sí? Porque recuérdese que la historia, como recordará usted allá en las primeras clases, la historia nos sirve para ir tomando decisiones. No es nada más un cúmulo de información, no es nada más son fechas que hay que memorizar, sino va más allá. La historia nos deja información importante, trascendental, para no cometer los mismos errores. Vamos entonces a ir entrando en materia de esto. Y usted puede observar ahí en pantalla lo que es precisamente algunos personajes de la historia guatemalteca en cuanto a educación. Vamos entonces, la línea educativa histórica de Guatemala da inicios en los años vamos a hacer una recapitulación hacia estos años, ¿no? Entender cuál fue los inicios de la educación. En el año de 317 y de 887, ¿sí? De la era cristiana, póngale atención a estos datos, porque aquí es donde inicia precisamente la educación. Del año 317 a 987 de la era cristiana, con los mayas quichés. La prioridad educativa para ellos se basaba únicamente en las ramas de la religión y de la agricultura. Básicamente ellos en estos ámbitos eran que se desarrollaban, ¿sí? Nada más en estos ámbitos, y esa era la forma peculiar que ellos tenían, ¿no? En cuanto a tener la educación en este tiempo. Entonces, acá podemos ir viendo que desde el año 317 al 987, ya de la era cristiana, los mayas quichés únicamente educaban a sus miembros en la religión y en la agricultura, básicamente. La educación para ellos se adaptaba a su sistema de vida, siendo así funcional. Se daba de manera oral y espontánea, realizando muchas distintas situaciones, entre ellas la educación de varones y de mujeres. Ya también para la época de la colonia, la prioridad de los españoles era de transmitirles la religión católica, de la castellanización, surgiendo así personajes que aportaron conocimiento y tiempo en el proceso educativo en Guatemala, ¿sí? Entonces, de aquí empezamos ya a ver este despunte de lo que es los aportes a la educación. Tal es el caso del hermano Pedro, Pedro de Betancourt, quien es considerado el padre de la castellanización, ¿sí? A él se le debe que a los mayas hoy en día pues tengan esta castellanización. Recuérdese que es castellanización, no es un idioma español como tal. Por eso de repente por ahí alguien puede decir, no, es que yo soy español, ¿sí? Pero realmente no somos españoles, únicamente es una castellanización la que sufrió estos nativos de acá. No hay, ¿sí? Es decir, no hay un linaje, una línea directa de lo que es español, ¿sí? No hay. Entonces, son puras situaciones que se fueron dando en aquel entonces.
y que hoy en día entendemos, ¿verdad? Por esta situación. Entonces, básicamente, el hermano Pedro, pues se dedicaba a castellanizar a lo que eran estos personajes. Y entonces, vemos acá el hecho que se mantuvo esta disposición en cuanto a ir castellanizando a lo que es precisamente a los mayas quichés, porque esta era la forma que se tenía. El hermano Pedro pues introduce lo que es este tiempo y empieza a castellanizar y alfabetizar. Esta educación hasta cierto punto era aplicable y funcional, ¿sí? Porque era, pues adaptaba a ese tiempo y era algo novedoso en aquel entonces. Enseñando con este tipo de metodología práctica y no científica, es decir, era tradicional, era únicamente aprender a leer y escribir, ¿sí? Entonces no era tan científica, no habían estudios, es decir, los maestros de aquí entonces, en ese entonces se hacían de manera empírica. El hermano Pedro se encargaba de enseñarles a leer y a escribir. Cuando ya sabían leer y escribir, él los tomaba en cuenta para que lo apoyaran a seguir castellanizando al resto. Y así fue como se fue diseminando la castellanización y el catolicismo en estas tierras. Aquí es el origen del catolicismo y lo que es la castellanización. Entonces, todo esto lo aplicaban de manera empírica. Recuerden que el conocimiento empírico es algo por mi propia voluntad. No recibo ninguna instrucción en ningún lugar certificado. Y pues en aquel entonces no habían este tipo de situaciones. Se lograba mantener alejada a la población de la realidad, de lo que se desarrollaba en Europa. La historia educativa en Guatemala se ha manejado así, alejada de las necesidades de la población, manejando la conveniencia, dejando a un lado el desarrollo social, disfrazándola, disfrazando las verdaderas intenciones con breves esfuerzos y aportes educativos, con la inestabilidad educativa por los conflictos generados de la lucha de poderes políticos. Y aquí empieza toda esta situación de ir ya viendo mi propio interés. Por eso es de que la educación hasta cierto punto se le dice, ¿no? Que ha sido el crimen, ¿sí? Un crimen llamado educación. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro medio, Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, a los gobiernos, obviamente, no les interesa que estén educados la población para no saber cómo proceder, ¿sí? Para no saber cómo proceder, para resolver algún conflicto, para exigir sus derechos. Entonces, es ahí donde vemos este flagelo hacia la sociedad. Por eso siempre manifiesto, ¿no? Que la educación es el único eh, antídoto para todos los males, porque solo educándonos vamos a saber cómo proceder, vamos a saber los lineamientos de cómo guiarnos. Como se podrá notar, las bases históricas de la educación en Guatemala son muy accidentadas. Vamos a observar esto con lo que es el pasaje en una línea de tiempo con estos personajes de la historia en la educación. Entonces, vamos acá a observar en dónde inicia todo este proceso, ¿sí? En una línea del tiempo, para poder tener la claridad de lo que estamos abordando. Aquí usted puede observar línea histórica de la educación en Guatemala, 317 a 1800, a 1900, perdón, 987, la era cristiana. Lo que les decía, los mayas, quichés, únicamente se guiaban en la religión y la agricultura. Luego, en 1987 perdón, en 987 y 1697, en Petén, una nueva era, evangelización y castellanización. Se empieza a trabajar con esta inyección diferente de poder evangelizar y castellanizar. Esto se da en la región de Petén. Recuérdense que ahí es precisamente la cuna de los mayas, ¿sí? Porque ahí es la civilización donde está la gran ciudad maya. En 1548, el obispo Francisco Marroquín solicita a España profesores de Salamanca y Alcalá para fundar una especie de universidad. Entonces, aquí empezamos ya a ver qué personajes empiezan a trabajar por la educación. Luego, en 1676,
el 31 de enero la Universidad de San Carlos de Guatemala, la gloriosa, nace, ¿sí? En 1676. La universidad es fundada. Ya vamos a ver quién fue el personaje que indicó y vamos a ver la evolución de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero en 1677 nace la universidad. No como tal, no como la conocemos hoy en día. Obviamente eso ha sido una evolución de aquel entonces. En 1780 se gradúa José Felipe Flores, que fue un médico, considerado como el padre de la medicina en Guatemala. Fue el primer médico, ¿sí? En 1780, el primer médico en Guatemala, y por eso se le llama el padre de la medicina, porque empezó a trabajar y hacer aportes acá en Guatemala en este ramo de la medicina. Se educó. En 1812, antecedentes liberales establecidos con la Constitución firmada por la Cortes de Cádiz en marzo. Aquí estamos viendo más que todo la historia de cómo nace la educación en Guatemala. Es un dato importante que usted debe de tener para que sepa cómo es la evolución de la educación y de repente ahí usted puede hacer un aporte ya teniendo ese conocimiento de la educación y cómo mejorarla, por supuesto, porque recuerde que la historia nos da estos datos para poder entender y ver cuál fue el engranaje de repente que desfasó lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y cuáles fueron los tropiezos. Luego, en 1823, se asigna el Poder Ejecutivo de dirigir la educación a grandes rasgos, es decir, al Poder Ejecutivo. En este caso, al presidente, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a ver esta situación, porque en 1823, esto de la educación, para que se dirija, se le da el mandato al presidente, se le dice, usted va a ser el encargado. Y empieza entonces todo este movimiento. En 1824, el 22 de marzo, se establece como una de las funciones del Congreso dirigir la educación, estableciendo los principios generales con el doctor Mariano Gálvez. Aquí entonces empezamos. Vea la fecha, 1824, ¿sí? 1824 con el doctor Mariano Gálvez. Se establecen los principios generales para dirigir la educación. Y ahí se va a dar cuenta que no ha cambiado mucho. Lamentable, ¿sí? Lamentable que no haya cambiado. En 1825 fueron desarrollados estos principios en la Constitución del Estado, fijando un plan para la enseñanza y empezamos a trabajar. Entonces, cuando ya realmente se establece la educación, los estatutos, los principios, los planes de trabajo es en 1824, porque en 1823 se le da el poder al presidente de empezar a organizar de una mejor manera la educación. Luego, en 1832, la educación secundaria en Guatemala con el doctor José Mariano Gálvez se fija en las bases. Es decir, en 1825 se empieza a trabajar por la educación en general. Podríamos decir, ¿no? La educación primaria. Luego, en 1832, ya la secundaria. Podríamos hablar de básicos, ¿no? Con el doctor José Mariano Gálvez. La educación secundaria, es decir, la educación media. En 1871, la creación de las carreras técnicas y fundar una escuela de maestros. En 1871, imagínense, vea cómo es nuestra historia. Ha ido evolucionando, sí, pero ¿de qué manera? Porque mire, en 1823 se le asigna al presidente que dirija la educación. Él delega en 1824, el 22 de marzo, para ser exacto, que el doctor Mariano Gálvez dirija y empiece a establecer los principios de la educación. En 1825 fueron desarrollados en la Constitución. En 1832 nace la educación secundaria, también el doctor José Mariano Gálvez, ¿sí? Ahora, en 1871, entonces, empiezan ya a estudiar los primeros formadores de manera científica, porque ya reciben una instrucción, ¿sí? Ya hay una universidad o ya hay una carrera, ¿sí? Se crea la carrera técnica y se funda una escuela, ¿sí? De maestros. Escuelas nocturnas, también en 1871 ya empiezan a trabajar las escuelas nocturnas con el general Justo Rufino Barrios.
Es decir, el doctor José Mariano Gálvez, que no es un guatemalteco como presidente, sino como encargado de la educación, como podríamos decir hoy en día el ministro, es apoyado esta noción del doctor Mariano Gálvez con José Reina Barrios, que pues viene y, perdón, Justo Rufino Barrios, que hace la creación de las escuelas nocturnas, ¿sí? Luego, vea, en 1892 a 1898 se clausuran esas escuelas que el general Justo Rufino Barrios había abierto. ¿Y quién es el que lo cierra? José Reina Barrios, ¿sí? Intereses políticos. De aquí empieza entonces la flagelación, el golpe hacia la educación. Imagínense, una gran oportunidad de estudiar en escuelas nocturnas y es cerrada por este señor, ¿no? José María Reina Barrios. Intereses políticos. Empezamos a ver los tintes políticos. Luego, en 1898, se reabren escuelas nocturnas con el licenciado Manuel Estrada Cabrera, ¿sí? Entonces, como quien dice, yo pongo, yo quito, yo hago lo que a mí me da la gana cuando soy presidente, cuando tengo poder. Porque unos abren, otros cierran a conveniencia, ¿sí? Únicamente el interés. Porque si el interés fuera educarse, se quedaran abiertas. Pero los intereses mezquinos, ¿no? El interés de poder, quién puede más que el otro, quién tiene más reconocimiento en la historia. Lamentable, ¿sí? Entonces, acá se reabren las escuelas nocturnas. Manuel Estrada Cabrera. Vaya recordando estos datos porque es bien importante, ¿sí? En 1931 a 1944, época negra de la educación, con el general Jorge Ubico Castañeda, ¿sí? El gran dictador, de 1931 a 1944. Una época sombría, ¿sí? Una época negra totalmente para la educación porque no hubo avances. Ya vamos a ver también por qué es que fue una época negra en 1940, de 1931 a 1944. En 1944, el 25 de junio, nace el Día del Maestro guatemalteco, a raíz del asesinato de la maestra María Chinchilla. ¿Por qué? Porque este 25 de junio hubo una manifestación en toda esta revuelta en lo que pedían la dignificación de la población, es decir, reconocimiento de derechos. Pero en esta manifestación, usted ya sabe hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una manifestación? Todo se sale de control. ¿Y qué sucedió? Vea lo que establece acá esto del magisterio. Se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que sucedió? Sucede de que como era una revuelta, pues obviamente un disparo fue a dar a este personaje de María Chinchilla. Y entonces el magisterio dijo, hombre, es ella nuestra víctima porque murió en este conflicto. Y ahí nace entonces, se establece el Día del Maestro a raíz de este asesinato. Pero la victimizaron, ¿no? Le dijeron, bueno, vamos a usar esto como excusa para poder poner un Día del Maestro y ejercer presión hacia lo que es la presidencia. En 1944, 25 de junio, ahí es donde entonces usted puede ver las raíces del por qué hoy por hoy se celebra el Día del Maestro, ¿sí? Entonces, vea cuáles son las raíces de esto. A raíz de un asesinato, ¿sí? Se celebra, imagínense, se celebra el Día del Maestro por medio de una muerte. Interesante, ¿no? Luego, en 1944, el 20 de octubre, llega al ministro de Educación para mejorar la calidad del aprendizaje. Grandes pedagogos y maestros de educación, gracias al doctor Juan José Arévalo Bermejo, es decir, al Ministerio de Educación en 1944, después de lo que fue la revolución del 25 de junio, meses después, debido a este acontecimiento, pues dice el doctor Juan José Arévalo Bermejo, bueno, entonces vamos a reconocer el trabajo del maestro y lo vamos a incluir para que él dirija el Ministerio de Educación. Y ahí empieza entonces a que, que un maestro o alguien estudiado en cuanto a la educación tome este papel de ministro, ¿sí? Pero eso fue un tiempo nada más, no fue todo, ¿sí? No fue todo el tiempo. Ahora, vamos acá a poder observar, vamos a ver, lo que les indicaba de cómo es de que todo esto, pues, fue surgiendo. Luego nos pasamos a lo que es ya los presidentes
que estuvieron aportando. Ya vimos la parte de los inicios de la educación, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora veamos qué presidentes fueron los que dijeron, hombre, hay que echarle una mano a la educación en Guatemala y hay que mejorarla. Y hay quienes vinieron y se aprovecharon. Veamos entonces. Doctor Pedro Molina Mazariegos, de 1823 a 1820 y también en 1830. Formuló un plan de reforma en la educación, en la enseñanza de la medicina, siempre en el plano de la educación. Luego, el licenciado Antonio Rivera Cabezas, restableció las escuelas que se destruyeron debido a las guerras que durante tanto tiempo azotaron al Estado, ¿sí? De 1830 a 1831, un año. Restableció las escuelas que fueron destruidas por las guerras. Mandó a construir también más escuelas en Chiquimula para suplir las necesidades de la población, ¿sí? Empezaron a crecer las escuelas. El doctor Mariano Gálvez, 1831 a 1838, mejora la institución pública, formulando bases, evitó feriados, ¿sí? Eliminó fiestas religiosas para que se aprovechara el tiempo en educación, luchó porque la enseñanza fuera laica, quiere decir sin religión alguna, porque recuerde, por eso estamos viendo la historia también, porque los mayas, es decir, con este fraile Bartolomé de las Casas, viene y empieza a decirles a ellos, vea la parte desde dónde empieza la política. Si quieren educarse, también les daba lo que era el catolicismo, es decir, les impusieron una religión, que era el catolicismo, porque a la par de castellanizarlos, les daban la doctrina católica. Por eso en Latinoamérica la mayor parte de población es católica, ¿sí? Por imposición, vea desde dónde viene. Pero el doctor Mariano Gálvez dice, no, le vamos a dar educación sin darles religión, ¿sí? A eso quiere decir laica. Fue fundador de la Biblioteca y Museo Nacional, doctor Mariano Gálvez, el que actualmente está allá en la capital, el Museo Nacional. Él también fundó la biblioteca. Son datos interesantes que usted debe de conocer y debe de tener ahí presente y frescos, ¿sí? Se decreta, también Mariano Gálvez, decreta el arreglo de todos los establecimientos del Estado. Se instituye la educación secundaria. Aquí con el doctor, ya lo sabe, el doctor Mariano Gálvez fue el que dio los lineamientos para una educación superior y pues obviamente también hizo la escuela de maestros. Se declara la libertad por la enseñanza costeada por el Estado, ¿sí? Doctor Mariano Gálvez, recuerde ese nombre, que a raíz de él, la educación primaria se empieza a incluir en la Constitución de la República como obligatoria y el Estado es el garante de dar este servicio, ¿sí? Desde ahí, desde 1838. Luego, el general Miguel García Granados únicamente funda la Escuela Politécnica, ¿sí? Allá la B. Hall. General Miguel García Granados. El 30 de junio al 4 de junio. Bueno, ahí desde julio, ¿no? Aquí está mal la fecha, pero es de julio. Entonces, acá en 1873. Fundación de la Escuela Politécnica es únicamente su aporte. Luego, Justo Rufino Barrios. Un vasto programa de reformas que abarcaron la iglesia, la economía, la educación y la legislación. El edificio de la Recolección fue convertido en escuela politécnica. ¿Sí? El general Justo Rufino Barrios también amplía este servicio de la Politécnica. Porque recuérdense que estos son presidentes militares. Entonces, por eso es de que ellos abogaban mucho por lo que era lo militar y la Politécnica la fundan precisamente para eso, para instruirlos hacia el servicio del ejército. Funda también una escuela normal de educación donde saldrán maestros de educación. Justo Rufino Barrios también apoya lo que este personaje de doctor Manuel Gálvez también lo realiza. Crea escuelas nocturnas, pues eso ya lo vimos, ¿no? Justo Rufino Barrios. Pero Miguel José García Reina Barrios, pues clausura estas nocturnas. Mejoró la labor de la escuela politécnica, siempre apostando a lo militar. Por eso es de que el ejército acá en Guatemala juega un papel importante a la hora
de tomar una decisión de manera política, porque estas son nuestras raíces, son de tintes militares, ¿sí? Entonces, aquí es donde podemos ir teniendo esta conjetura, es decir, sacar estas conclusiones. Licenciado Manuel Estrada Cabrera, promueve la educación en todos los niveles, empieza a trabajar un poquito más fuerte, reabrió las escuelas nocturnas, tuvo predilección por la juventud, estudiosa e instituyó las fiestas de Minerva, ¿sí? Licenciado Manuel Estrada Cabrera, las fiestas minerveñas, es decir, también instituyó estos monumentos de Minerva. Aquí en Huehuetenango hay uno, en Quetzaltenango también hay uno, y gracias a Manuel Estrada Cabrera, fue quien colocó estos monumentos, ¿no? Eso estaba en todos los departamentos, pero únicamente fueron hasta el momento, ¿no? Han sido rescatados aquí en Huehuetenango y pues también allá en Quetzaltenango. Se fundaron escuelas prácticas. Él empezó a apoyar un poquito más la educación. Manuel Estrada Cabrera. Se constituyó el mapa del relieve allá en Guatemala. Fue por Manuel Estrada Cabrera en 1920. ¿Sí? En 1920 se terminó la construcción del mapa de relieve. Entonces, usted tiene que, pues, conocer estos datos para saber, ¿no? Y claro, este mapa ha sido muy utilizado por la educación para poder dar clases de geografía, estudios sociales, en fin. Fundó la primera universidad para obreros en la ciudad de Guatemala. ¿Sí? Manuel Estrada Cabrera apoyó a esta iniciativa que trabajaba, pero que no tenía grandes estudios. Abrió esta universidad para ellos. Grandes aportes a la educación. General José María Orellana. Se creó la Escuela Normal Superior en 1926. General Lázaro Chacón construyó el edificio de la Facultad de Medición, el de la Facultad de Ciencias Naturales. No hizo mucho, ¿no? General de División Jorge Ubico Castañeda, el gran dictador. Se edificaron importantes obras históricas dentro de la célebre Biblioteca de Guatemala y pues también se organizó técnicamente el Archivo Nacional. María Chinchilla, mártir de la tiranía ubiquista, es en honor a ella que se celebra o conmemora el Día del Maestro, ¿sí? Pero ya les expliqué esta parte. Solo fue algo montado y pues alguien, ¿no? Alguien que murió, pues luego lo hacen mártir. Y de aquí nace esta idea de que, por ejemplo, si hay una manifestación, vamos todos y muero yo, por ejemplo, que se instituya el día de Alfredo Alvarado, porque fue un mártir, porque luchó por los derechos. Mentira, ¿sí? Es únicamente una circunstancia para aprovechar, sacar mayor ventaja al gobierno, culpar al gobierno. Pues, ¿quién le dijo a ella que fuera a manifestar, no? En fin, son situaciones que se van dando. Luego de esto, el doctor Juan José Arévalo Bermejo facilitó la impresión de libros a través de la fundación de la editorial del Ministerio de Educación. Entonces aquí empieza él a imprimir los textos. Desde Juan José Arévalo Bermejo es que se empiezan a dar textos a las escuelas primarias. Los textos, ¿no? Que se conocen aquí. Este fue quien fundó esto, ¿no? Y facilita esto. Mejorando los sueldos, aquí Juan José Arévalo Bermejo mejora los sueldos del magisterio, porque dentro de la lucha que tenía el magisterio en aquel entonces, eso es lo que peleaba, ¿sí? Ok, luego de esto, se reforman los planes de estudio, se realiza un censo escolar. Luego de esto, propulsó la educación popular, planificó y ejecutó una masiva campaña de alfabetización. Él también empieza, el doctor Juan José Arévalo Bermejo, a colocar esto de la alfabetización. De aquí viene la idea. También reabrió la Universidad Popular. Esta Universidad Popular o Universidad Estatal es la de San Carlos de Guatemala, ¿sí? Gracias a lo que es doctor Juan José Arévalo Bermejo. También crea la Escuela Rural con bases técnicas sólidas y soporte económico. Está bien atendida la educación técnica y la especial. Construcción de las escuelas tipo federación. También él hizo bastante por la educación, si usted se da cuenta. Coronel Enrique Peralta. Se dio atención prioritaria a la problemática educativa del país, construyendo nuevos edificios escolares. En fin,
Ahí usted puede ver los presidentes que aportaron. Veamos a Alfonso Portillo. ¿Qué es lo que hizo? Impulsó la reforma educativa y la capacitación docente. Pero, vea, de Julio César Méndez Monterroso, que propició el incremento de la educación superior del país por medio del sector privado. Es decir, hizo alianzas con los empresarios para que apoyaran también la educación. De 1970 al 2000. Imagínense, 1970. ¿Cuántos años ya pasaron o han pasado? Y se retoma el aspecto educativo con Alfonso Portillo en el 2000. Imagínense cuántos años, ¿sí? Ahí es donde estuvo esto que le decía de una época negra para la educación. En el 2000 entonces vuelve su mirada los presidentes, el sector ejecutivo, el poder ejecutivo, impulsa Alfonso Portillo una reforma educativa y a la capacitación docente. Luego, Álvaro Colón, da apoyo económico para que las familias puedan invertir en salud, educación y nutrición. Y nace el programa Mi Familia Progresa. Álvaro Colón también. Un aporte ahí mínimo, pero político, ¿no? Político. Luego, Otto Pérez Molina, hace una reforma a la carrera docente del país, lo cual pretendía incluir 2 años más al pensum de estudio, es decir, tener 5 años en total, la carrera que usted está estudiando. El 18 de septiembre del 2012 firmó la reforma a la carrera docente, la cual entendería en curso en enero del 2013, ¿sí? Cosa que no se ha dado. Sí se reformó con Otto Pérez Molina que la educación ya no iba a ser así como primaria, sino fue este cambio que hubo ya a bachillerato de educación, 2 años y 3 de universidad. En total, 5 años que se tiene que estudiar actualmente, ¿sí? Gracias a Otto Pérez Molina. Pero imagínense, 2 años de bachillerato. Obviamente tiene que seguir la universidad para poder trabajar. En cambio, en el sector privado, el que usted está gozando, pues únicamente 3 años, ¿sí? Y de aquí entonces, imagínense, en el 2016, actualmente no han habido mayores reformas educativas. Desde el 2016 se queda estancado con Otto Pérez Molina. Actualmente, pues todavía no se ha hecho ese análisis, ese abordaje de los presidentes que después de Otto Pérez Molina tenemos, ¿sí? Entonces, imagínense, esta es la historia de la educación guatemalteca. Vea cuál ha sido el flagelo. Ahí usted puede identificar ciertos patrones, ¿sí? Ciertos patrones en los cuales un beneficio político. Ahí puede usted detectar quiénes son los presidentes que aportaron más a la educación. Y me va a sacar un top 5, ¿sí? Aparte de su resumen, que tiene que hacer, un top 5 de los presidentes que más apoyaron la educación. Del número 1, obviamente, ¿quién impulsó más la educación? Segundo, ¿quién trabajó un poquito menos? Y así, un top 5, ¿sí? 5 presidentes por importancia, ¿no? Es decir, el número 1 es el que va a aparecer con mayor trabajo en educación. El número 2, pues así un poco menos, 3 menos, y el 1, pues se destaca del resto. Ahí tiene usted el material en Classroom, se lo compartí. Ahí está en lo que es el PDF. Acá se lo voy a demostrar para que usted pueda ver dónde precisamente está esto. Entonces, usted obviamente se va a lo que es su clase. Acá le voy a proyectar. Y ya con esto pues terminamos la clase. Acá está, entonces usted se va a Classroom, va a aparecer sus diferentes clases, usted se va a realidad sociocultural, abre y obviamente le va a aparecer el tablón de tareas. Acá donde dice material, acá está todo, agendas de trabajo, semana del 1 al 5 es la que estamos trabajando. Luego dice material de apoyo, semana del 1 al 5, y aquí es donde usted va a encontrar el material que le estoy indicando, ¿sí? Aquí hay del tema siguiente, que es la Revolución de 1944, que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. Y luego, acá está presidentes y aportes, es el documento que les proyecté.
Aquí usted entonces tiene este material, ya se lo evidencié que está. Terminando la clase, pues obviamente ya le subo aquí donde va a aparecer videoclases, ¿sí? Aquí donde dice videoclases aparecerá lo que es la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, realiza este top. Acá está, mire. Acá está el tema de la siguiente clase. Ya lo puede ir trabajando. Y pues también ahí está el documento de apoyo de esa videoclase. Y también ya le subí el material de esta videoclase y terminando acá, pues le subo su clase. Haga un top 5 entonces, aparte de su resumen. Obviamente solo me va a colocar los nombres, ¿sí? Solo los nombres. Quiero que analice, ¿sí? Quiero que analice. Solo va a colocar los nombres. Primer lugar es este, segundo lugar este, es el tercer lugar, cuarto, quinto lugar. Obviamente los acontecimientos ya los tiene ahí usted, solo los pasa a su cuaderno. Como los va a ir pasando, ahí va a ir haciendo de una vez el top 5, ¿sí? Entonces también está su agenda de trabajo, acá está, mire, semana del 1 al 5, acá está de una vez su agenda, por si usted la extravió, ahí está todo el material, ¿sí? Excusas, pues considero que no hay, ¿sí? Y si las hay, pues ya usted resolverá, ¿verdad? Bueno, espero que les haya aportado bastante a su aprendizaje, ya que es importante tomar en cuenta estos aspectos que nos conciernen como educadores. Los debe tener ahí presentes para poder transformarlos más adelante. ¿Dudas? Vamos en orden. Si se desconecta, se vuelven a conectar ya solo para cerrar. Y si nos da tiempo, pues enhorabuena. Y si no, se vuelven a conectar a al mismo link. Vanessa, ¿alguna duda? No, profe, todo está bien. Ok, Ariani. Ok. Todo bien, profe. Muy bien. Jenny. Todo bien, profe. Alan. Profe, el resumen que usted dice es de la revolución o igual de los presidentes. Son 2 resúmenes, son 2 clases a la semana, 2 resúmenes. Ya tienen todo el material en Classroom. Ahí está su agenda, son 2 temas.